La noche de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Bocanegra con la charla Mito o Realidad sobre la sobrecarga laboral en los anestesiólogos. El doctor Bocanegra, él es médico anestesiólogo, especialista en gerencia en servicios de salud y actualmente se desempeña como anestesiólogo de la Clínica Colón. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa por la invitación y a ustedes por su presencia. La idea es que este es un tema interesante que puede generar controversia. Entonces voy a empezar con una presentación general y vamos a dar espacio. En esta presentación me va a acompañar la doctora Luz María Gómez, que es la subgerente de Asesoría Médica Especializada del ESCARE y el grupo de abogados de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Y la idea también es que todos participemos. Vamos a tratar de hacer unas preguntas interactivas y también al final van a tener la oportunidad de hacer preguntas y de interactuar con el grupo de abogados. Entonces vamos a empezar de una vez con la primera pregunta para que por favor ustedes tienen sistema de votación para que la contestemos por favor. La primera pregunta sería, ¿cómo catalogan? ¿No hay sistema de votación? ¿Cómo catalogan ustedes la jornada laboral promedio de los anestesiólogos en nuestro entorno? ¿Adecuada, extensa o corta? ¿Sabes qué no veo? Yo dejé mi celular por ahí para cronometrar y todo y no lo encuentro. ¿Sí? ¿Adecuada, extensa? ¿Cómo la dejaron en el sistema de votación? ¿1, 2, 3 o ABC? ¿Cómo queda ahí? No, cualquiera de los. ¿Sí? Bueno. Bueno, listo, perfecto. Listo. Usted dice cuándo el tiempo y ya miramos. ¿Listo la respuesta, cierto? Muy bien. Muy bien, 70% extensa. Esto va de la mano con lo que vamos a hablar a continuación. Yo les voy a presentar el resultado, es parcial, todavía no ha salido publicado. Estamos apenas en fase de recolección de datos de una encuesta que quizás muchos de ustedes llenaron antes del Congreso de Anestesia que hicimos para el Observatorio Gremial del ESCARE. Entonces en esta indagamos sobre ciertos aspectos de la jornada y de la actividad laboral nuestra. La primera pregunta que hacíamos era ¿cuántas horas laboramos al mes? En promedio, el 69% de los anestesiólogos encuestados que respondieron más o menos 650 laboran más de 200 horas. Y 40% laboran más de 250 horas. Ese es un estudio nuestro, falta el análisis, son unos datos preliminares que gracias al equipo de investigación del ESCARE nos lo prestaron, pero es algo como elocuente y que va muy de la mano con lo que ustedes respondieron ahora. Al preguntar si realizan habitualmente jornadas laborales superiores a 12 horas, el 62% de los anestesiólogos respondió que sí. Entonces, otra cifra interesante y para tener en cuenta. Turnos nocturnos realizados al mes, miren cómo casi más del 70% están realizando más de 4 turnos al mes nocturnos, más o menos se da acá, 70% realizan más de 4 turnos nocturnos al mes, y al responder la pregunta si siguen laborando después de un turno nocturno, el 70% labora después de un turno nocturno. Entonces, cuando nosotros miramos esto, esta es nuestra realidad, y comparamos con este cuadro, nuestras jornadas laborales se asemejan mucho a lo que sería la jornada de los residentes en Estados Unidos, que a pesar de estar reguladas, siguen siendo muy altas. En Estados Unidos, después de la última reforma, que se quedó que deberían los residentes trabajar un máximo de 80 horas y se permiten, de acuerdo al nivel de residencia, de 24 a 36 horas, que es muchísimo.
Pero de todas maneras, la jornada como habitual de un residente en Estados Unidos sería así: trabaja 24 horas, sigue otras 6 horas más, descansaría acá por la tarde y la noche, trabajaría hasta las 5 o 6 de la tarde y nuevamente sigue así. O sea, es una persona, un residente que está haciendo turno cada tercera noche. Y muchas de nuestras jornadas o de nuestra actividad está muy parecida a esta. Después vamos a tener tiempo de tratar esta parte. Entonces nosotros estamos muy lejos de cumplir las recomendaciones de la Asociación Médica Australiana, donde cataloga de acuerdo al número de horas que trabajemos en bajo riesgo, riesgo significativo o alto riesgo para presentar eventos adversos y complicaciones. La mayoría de nosotros estaríamos alto riesgo o como mínimo en riesgo significativo, porque la mayoría de nosotros trabajamos más de 50 horas, hacemos más de 14 horas, o sea, hacemos más de 12 horas continuas, y acá está nuestro calendario que no estamos cumpliendo. Y para reflexionar es si nosotros comparamos nuestra regulación en horas con otras actividades que tienen igual responsabilidad a la de nosotros no estamos regulados. Miren, por ejemplo, cómo los controladores de tráfico aéreo y los pilotos nunca trabajan en su jornada laboral más de 48 horas, no hacen jornadas de más de 12 horas, máximo de 10 horas, y tienen una serie de compensaciones que nosotros no tenemos. Entonces es como para reflexionar y mirar hacia dónde vamos. Lo mismo acá está, ¿cómo sería la jornada de los residentes? Hay que tener en cuenta que en Europa, tanto para los trabajadores como para los residentes, a partir del 2011, aplica la regulación del trabajo en Europa, donde no se permiten más de 48 horas, ni jornadas de más de 12 horas. En Estados Unidos está vigente, y tal lo dice acá, donde se permiten turnos, en Estados Unidos de los residentes, hasta de 36 horas, y jornadas a la semana de 80 horas. Pero la mayoría de programas no lo están cumpliendo. Nosotros en Colombia estamos como un intermedio. Existe el decreto 2376 que regula la relación docencia-servicio, en la cual queda establecido que los residentes en Colombia no pueden como máximo 66 horas, y la jornada máxima son 12 horas. Entonces nosotros estamos como en un intermedio entre la regulación europea, que para muchos es muy limitada y tiene como sus detractores, porque supuestamente la práctica clínica, bueno, va de la mano y empeorado, pero en Estados Unidos se van hacia el otro lado. Y en teoría nosotros como la única en Europa, mire cómo por ejemplo los médicos en Francia hacen jornadas de 24 horas como máximo, pero a la semana hacen 48 horas como máximo. Nosotros en teoría como trabajadores deberíamos regularnos por el Código Sustantivo del Trabajo, en teoría, en Colombia. Entonces la conclusión de esto es que definitivamente, y ustedes lo dijeron en sus respuestas, y también esto no lo comprueba, nosotros los anestesiólogos tenemos una cultura de largas horas de trabajo, y el impacto de la fatiga no ha formado parte de nuestra conciencia. Entonces la primera parte como para reflexionar. Me disculpan si voy un poco rápido porque quiero como presentar esto. Los que necesiten la bibliografía, los que necesiten los documentos, con mucho gusto queda en la sociedad y pueden tenerla, porque quiero que después haya como la discusión y se preste también para que los abogados nos den su opinión y su concepto. Entonces hasta acá iría esta primera parte. Quería llegar y demostrar cuál es el panorama, cuál es la situación que tenemos. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cree usted que existe acondicionamiento fisiológico a los periodos variables de sueño como los relacionados con los turnos nocturnos? ¿Sí o no? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Lo que quiero como recalcar acá, sigamos a la otra, es lo que ustedes acaban de responder. No es el momento como de explicar el mecanismo y la homeostasis del sueño. De eso hay revistas y especialidades dedicado a ello. Es un tema muy interesante, pero básicamente lo que hay que decir es que quienes laboramos, nosotros como anestesiólogos, tenemos como dos grandes enemigos. Uno es el hecho de hacer turnos nocturnos, que tenemos que hacerlos, y el otro sería la fatiga, y a eso es lo que me voy a referir en esta parte. El hecho de hacer turnos nocturnos va contra la fisiología,
y nosotros vemos que hay dos mecanismos grandes que se pierden cuando hacemos y trabajamos de noche. Y si trabajamos en secuencia, que es otra de las cosas que dicen, una cosa es hacer un turno y yo vuelvo y hago otro a los 10 días, ¿cierto? Como deberían ser las recomendaciones, pero otra cosa es lo que sucede como en algunas partes, sobre todo a enfermeras que les toca una semana entera, noche. Esta regulación se está perdiendo. Entonces básicamente se está alterando el patrón del ritmo circadiano y hay una pérdida de la homeostasis del sueño. ¿Por qué? Porque pues esto sería más como para explicar la gráfica, ante el estímulo luminoso hay una respuesta a nivel de las células ganglionares retinales que contienen melatopsina. Esto es dado por un estímulo que viene de un tracto retino hipotalámico que hace que se estimule el glutamato y empiece entonces la cadena de activación a través de los receptores NMDA, y es lo que hace la excitación. Y en esta parte es importante tener en cuenta el papel que juega el hipotálamo y el núcleo ventral lateral del tálamo, y eso tendría que ser básicamente como con el ciclo que sucede en el día. En la noche el factor fundamental es la melatonina, es el que está involucrado y es el que regula la homeostasis del sueño durante la noche. La melatonina es producida en los pinalocitos, el precursor es la serotonina, y por una acetilación se convierte en melatonina. Básicamente se da porque no hay estímulo GABA sobre el núcleo preóptico ventrolateral del tálamo, y eso hace que se produzca la melatonina. Lo que quiero decir con esto es básicamente que cuando nosotros estamos trasnochando es antifisiológico, y hay básicamente alteración del patrón del ritmo circadiano y pérdida de la homeostasis del sueño. Cuando uno encuentra artículos sobre esto, entonces hay como unos términos o unos temas que llaman la atención, y me voy a referir a ellos. Uno es lo que se considera zona de peligro. Cuando nosotros trasnochamos está totalmente demostrado que ese lapso o ese periodo entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana es crítico, está descrito en los libros es crítico, y en esa parte es donde se presentan como nuestro umbral más bajo y las mayores complicaciones. Entonces tener en cuenta esa zona de peligro. Lo otro importante es el déficit de sueño. Lo vamos a ver ahora en unos artículos que lo recalcan. En general, hay una variación interpersonal o interindividual, y eso está marcado genéticamente de cuántas horas de sueño requiero yo. Hay personas que necesitarán 6, hay otras personas que necesitarán 7, necesitarán 8, pero lo que está claramente establecido es que como mínimo se necesitan 5 horas de sueño, con calidad de sueño. Cuando yo empiezo a trasnochar, o cuando yo tengo y empiezo y ya no duermo 5 horas, sino 4, sino 3 horas, eso se convierte en lo que se llama débito de sueño. Y por cada hora acumulada de sueño, por ejemplo, en una semana, equivaldría como si yo no hubiera dormido la noche entera. Y más con nuestros hábitos de sueño que van contra toda la regulación. Nosotros, por ejemplo, hacemos un turno y supuestamente al siguiente día deberíamos de llegar y tener como las condiciones parecidas a lo que sería el descanso. Pero nosotros llegamos y ese día aprovechamos para hacer vueltas, para estar con los niños, para compartir con muchas cosas. Entonces ahí es donde empieza el déficit de sueño y la fatiga y el cansancio que nosotros presentamos. Y lo otro importante que recalcan en los estudios son los microsueños, los microsleep, que se da básicamente, son ciclos, periodos cortos de sueño que están entre 3 y 30 segundos, debido básicamente a 3 cosas: a la fatiga, al déficit de sueño y a la apnea obstructiva del sueño. Esos son los 3 factores asociados, y acá con estos microsueños es donde se presentan accidentes y errores, no solamente en anestesia, sino en conducción y a nivel aéreo. Acá está la referencia, tener en cuenta esto. Recalcan los estudios que no hay adaptación, o sea, por más que yo tenga, entre comillas, higiene del sueño, y que es antifisiológico, y adaptación no va a haber para quienes trasnochan, y más si se hace en una secuencia. Hay estudios interesantes donde el hecho de trasnochar y de ir contra esto antifisiológico, hay aumento de la morbimortalidad. Hay unos estudios en Dinamarca donde se ha asociado que en las mujeres que trasnochan en forma secuencial y por más de 10 años, otros dicen 20 años, hay aumento, hay posibilidad de mayor de 60% en las mujeres de desarrollar cáncer de mama. Y en los hombres que trasnochan, la morbilidad cardiovascular también es mayor y se aumenta a largo plazo. Entonces es importante esta parte. Cada vez los estudios también recalcan sobre lo que sucede, la relación entre el sueño y la edad. Contrario a lo que nosotros creemos, una persona adulta mayor de 65 años, si realiza un trasnocho, en teoría lo puede tolerar mejor que un joven.
¿Por qué? Porque con la edad se van perdiendo células a nivel del núcleo ventrolateral del tálamo, que está muy relacionado con eso. Entonces, un adulto mayor podría tolerar una noche, pero una secuencia de turnos en un adulto mayor es más deletérea y trae mayores consecuencias. Entonces, esto es importante tener en cuenta este factor. Acá les presento un artículo interesante, los voy a presentar solamente como dos de que me llamaron la atención sobre el sueño. Uno es básicamente este. Como lo vamos a ver ahora, las guías, hay como controversia. Algunas guías dicen que nosotros no debemos trabajar más de jornadas de 8 horas, que después de la 8ª hora empieza a presentarse fatiga, cansancio, errores. En este artículo concluye que trabajar hasta 12 horas no es deleterio. Pero, ¿cómo trabajaría yo 12 horas? Teniendo tiempo para el almuerzo y teniendo periodos de descanso por la mañana y periodos de descanso por la tarde, que nunca lo hacemos. Cuando trabajamos jornadas de 12 horas, ¿cómo lo hacemos? Comiendo a la carrera, a veces dejando el paciente en la sala y entonces no tiene sentido esta parte. Entonces acá sí me llama la atención que permite jornadas de 12 horas y dice que no es riesgoso, pero si se incumplen esas cosas. Y me llamó también la atención el artículo porque compara y dice que tan deleterio como trabajar más de 12 horas son las jornadas tediosas. Entonces usted tiene posibilidad de cometer también errores cuando está de pronto todo un día o toda una mañana en unas jornadas tediosas y monótonas, ahí donde usted también puede cometer errores, y lo dice este artículo. Y la otra parte importante, un artículo que me llamó la atención, es este donde habla de la variabilidad genética y habla de un polimorfismo genético, porque nosotros supuestamente nos hemos creído como diferentes a todas las otras profesiones de riesgo. Entonces creemos que nosotros tenemos más resistencia contra el sueño que los pilotos, que los controladores de tráfico aéreo. Acá dice que efectivamente, lo que les había dicho ahora, sí existe una diferencia interpersonal, o sea, no es lo mismo A, B o C persona, pero lo importante es que esa persona tenga mínimo 5 o 6 horas de sueño y que debería demostrarse, de hecho hay estudios donde se hace y se determina cuáles personas son más vulnerables o no, y entonces, bueno, de acuerdo a eso se adaptaría el horario, eso está como lejos de nosotros. Pero me llamó la atención el estudio donde dice que se hizo estudios en médicos y no es que nosotros seamos más resistentes, así como hay quienes son más resistentes, hay otros por el contrario que tienen una baja resistencia y una baja tolerancia al sueño. Entonces, eso de tal de que resistimos más que otras profesiones no es totalmente cierto. Básicamente, y terminando esta parte, estamos hablando de los efectos del sueño y de la deprivación del sueño. Tiene efectos sobre la atención, sobre la memoria operativa, la función ejecutiva, el racionamiento proposicional, competencias psicomotoras, ánimo y actitudes cuantitativas. En esta fisiología del sueño hay estudios, lo que quieran, de la NASA, del Sleep Foundation. Entonces está demostrado. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica médica ahí es donde empieza también un poquito como el problema. Pero fuera del ámbito de nosotros está demostrado. Entonces, un problema de nosotros es el hecho de trasnochar, que tenemos que hacer. Pero si a eso le sumamos que nosotros tenemos unas necesidades, tenemos que educarnos, educar a nuestros hijos, queremos tenerlo en las mejores universidades o en los mejores colegios, y si a eso le sumamos que también nos creamos como unos deseos, por lo cual tenemos que llegar y trabajar más horas de las que supuestamente deberíamos trabajar, nos vemos abocados al otro problema, que sería ¿cuál? La fatiga. Entonces la fatiga fuera del ámbito de la medicina ha estado relacionado directamente con grandes catástrofes. Solamente acá unas poquitas para demostrar. Este es un vuelo famoso en el 72 que tuvo un accidente en los Everglades en Miami. Murieron más de 100 personas y fue por fatiga del piloto. El accidente que tuvo el transbordador Challenger en el 86 fue por fatiga y está demostrado. En Chernóbil también quedó demostrado que había fatiga como componente. Y este petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1989 también quedó demostrado la fatiga. O sea, la fatiga está relacionada con los accidentes también. 15 o 20% de los accidentes de tránsito están relacionados con fatiga y son tan o más importantes que el alcohol y las drogas juntos. Entonces, esto sucede fuera del ámbito de nosotros. En anestesia, ¿qué tenemos? Es un tema que no es nuevo. Los primeros artículos o el boom empezó como la primera ola sobre este tema. Yo creo que en este momento estamos viendo como la segunda. Se debió a estos artículos y fue como de los primeros, que este es clásico y trae las referencias, que es el de Howard, publicado en Anesthesiology en el 2002. En el British Journal Medical también, junto a GABA,
se reproducen este mismo artículo, y en estos artículos describen básicamente lo que hemos dicho, las implicaciones que tiene la fatiga, la deprivación de sueño y las consecuencias que tienen sobre los anestesiólogos y sobre la seguridad del paciente. Estos son los estudios clásicos que se han hecho, que después se han replicado. Este es el estudio de Howard, de Dawson, que es un australiano, en el cual tomó individuos, entre 19 y 26 años, quienes expuso a tres intervenciones. Una, eran estos individuos que tenían hasta 24 horas de deprivación de sueño, los otros eran placebo y los otros consumían alcohol. Este es el estudio clásico donde se dice que el hecho de usted llegar y tener, a partir de la hora 17 hasta la hora 24 o 26, se correlaciona con niveles y concentraciones de alcohol entre el 0,5 y hasta el 1,2%. Entonces este es un estudio clásico donde se correlaciona los niveles de alcohol con el hecho de deprivación de sueño o de estar despierto entre 17 y 24 horas. Y mire los efectos que causa el 0,8 o hasta el 1,2 sobre la motricidad y los efectos sobre la persona. Eso está más o menos claro y está demostrado. El otro estudio clásico, recuerda cuando dijimos que la zona de peligro, este es un estudio publicado en la Canadian de 1999, en la cual encuentra que hubo más incidencia de punción de la dura madre cuando se colocaba anestesia epidural en pacientes obstétricas entre ese lapso entre la 1 y las 4 de la mañana. También estuvo relacionado, hubo dos factores, el otro factor fue la inexperiencia de quien realizaba la labor. Fue un estudio de más de 2.000 pacientes, este también es otro estudio más o menos conocido que se ha replicado después en otras partes. Son muchos los estudios y los experimentos que se han hecho en el ámbito médico sobre la respuesta y la reacción ante diferentes estímulos. Acá están las referencias y vean cómo entre más es el tiempo de privación de sueño, más es la posibilidad de error y más es el tiempo de latencia para la respuesta y deterioro del desempeño en estas pruebas. Este es otro clásico de Grancharov que se publica también en el British Medical Journal, donde se toma en simulación laparoscópica residentes de cirugía, quienes estaban expuestos al sueño y quienes no estuvieron expuestos. En quienes no estuvieron expuestos, el número de errores es mínimo comparado con quienes estuvieron después de una noche de trasnochar. En conclusión, para no alargarnos, entonces, son muchos los experimentos que se han hecho. Estos son como los clásicos, a partir de ahí se han tratado de replicar. La mayoría de ellos, concluyen que con la deprivación de sueño y con la fatiga hay problemas de atención, hay problemas de vigilancia, memoria, se altera la capacidad de decisión y el tiempo de reacción. Esta es como la gráfica que nos resume y vamos a mirar hacia dónde nos vamos a enfocar la charla. Entonces, tanto la fatiga como la deprivación de sueño tiene tres grandes repercusiones sobre nosotros como anestesiólogos. Una sería a nivel personal. No me voy a extender porque igual es de lo que más se ha hablado, entonces las repercusiones que tiene sobre toda la economía sistémica, ¿cierto? Gastrointestinal, inmunológica, endocrina, que está descrito. Pero de lo que más se está hablando ahora es sobre el síndrome de desgaste o de síndrome de fatiga o síndrome de burnout, que voy a referirme en una cosita porque el tema no es hablar. Lo otro, qué pasa con nuestras relaciones familiares e interpersonales. Y finalmente, y me voy a dedicar y a dedicarle un poquito acá a esto, porque yo creo que definitivamente esto es lo que va a hacer que cambie nuestra actitud y nuestra manera de ver este problema. Porque llevamos años hablando de los efectos sobre la persona, años hablando sobre los efectos a nivel familiar, y a nosotros no nos ha interesado. Quizás ahora que se está enfocando más hacia la seguridad del paciente y hacia la parte jurídica es donde le vamos a empezar a colocar un poquito más de cuidado y de atención. Este es un artículo reciente publicado en Anestesia y Analgesia de julio de este año, en la cual en el estudio se busca la prevalencia de síndrome de burnout y depresión en residentes de Estados Unidos. Los resultados, ellos hacen unas pruebas, ustedes saben que para estudiar burnout se utiliza la escala de Maslach, que utiliza despersonalización, desmotivación en el trabajo. Para la depresión utilizaron la escala de Harvard para depresión, y los resultados básicamente son, les resumo el artículo, hay 40%
positivos o que tienen predisposición para burnout, 22% para depresión de los encuestados y 17% que tienen para ambos. Y entre los que tienen, en estos pacientes, en estos residentes que tienen positivo para depresión y para burnout, son los que cometen más errores y mayor predisposición a errores. Entonces acá está el artículo que da la referencia. Y esa era la parte que quería como mostrar sobre fatiga y sobre sueño. Vamos a la tercera parte. ¿Considera usted que la fatiga del anestesiólogo afecta la seguridad del paciente? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. Muy bien. ¿Listo? La otra. Como a nosotros nos gusta hablar sobre evidencia, acá es donde tenemos que llegar y mirar. Cuando buscamos evidencia sobre este tema, es muy difícil encontrarla. Es muy difícil encontrarla porque, como ustedes vieron, son estudios. Yo no puedo encontrar estudios experimentales, doble ciego, randomizados sobre este tema. La mayoría son investigaciones cualitativas, son en pacientes con una población mínima, entonces es muy difícil llegar y replicar estos estudios. Cuando nosotros hablamos de seguridad, tenemos que enfocarnos y mirar sobre que definitivamente hubo un cambio de paradigma desde que se aplicó el modelo de Reason para el error médico. ¿Por qué? Porque nosotros antes enfocábamos el error sobre un sujeto y buscábamos el culpable. Nosotros ya en este momento sabemos que existen una serie de factores latentes, como por ejemplo la fatiga, que hace que se vaya acumulando hasta que finalmente se presente el accidente o el evento adverso. Pero ese accidente o evento adverso no es causado por una persona específica o por un hecho específico, sino que viene de mucho tiempo atrás y como podría ser el modelo del queso suizo, es porque se han roto ciertas barreras. Entonces, cuando nosotros llegamos y queremos manejar de manera sistémica esto, la idea es llegar y mirar cómo podemos hacer para proteger estas barreras y que no se franqueen estas barreras. Entonces, a partir de ahí, un cambio de paradigma. En Estados Unidos fue famoso este caso y a partir de acá fue donde cambió como un poquito la mentalidad sobre la sobrecarga laboral de anestesia. La mayoría de estudios son en residentes. Imagínense si estos son los resultados en residentes que son jóvenes. No se ha hecho estudios generalmente sobre anestesiólogos, pero en 1984 hubo una muerte de Libby Zion que fue ocasionada y quedó comprobado que había sido por sobrecarga laboral de unos residentes en el servicio de urgencias en Estados Unidos. A partir de aquí fue cuando empezó la regulación de las horas de los residentes en Estados Unidos, que como lo dijimos al principio, de todas maneras sigue siendo nada aconsejable, porque en Estados Unidos trabajan 80 horas a la semana y pueden realizar turnos de hasta 30 horas, lo cual no es como lo más recomendable. Entonces, lo que les decía ahora, buscar evidencia en este sentido no es fácil porque los estudios son heterogéneos, porque no hay una definición unánime de fatiga. Entonces, en unos estudios definen fatiga de una manera, en otros de otra, pero sin embargo, desde hace ya, mira este reporte, este estudio de 1991, cuando hacen un metaanálisis y empiezan a buscar y a tratar de buscar la evidencia entre la relación de la fatiga, el sueño y estos temas que estamos hablando con la seguridad de los pacientes. Y esos estudios son los que tratan de mirar esta parte. En el estudio que se hace la Agencia de Investigación y de Calidad y Cuidado en Salud, hay un capítulo entero dedicado a fatiga, deprivación de sueño y error médico. Y aunque ellos en su reporte no concluyen y no se comprometen con una regulación de horario, sí son extensos y todo el capítulo es hablando sobre la importancia que tiene este tema sobre el médico en particular y sobre la seguridad del paciente. Entonces allá vamos poco a poco mirando hacia dónde va esta parte. Esa misma agencia tiene otro capítulo entero sobre los efectos de la fatiga y la deprivación de sueño, sobre el desempeño y la seguridad del paciente en las enfermeras. Cochrane está haciendo una revisión sistemática sobre esto también. No están los resultados aún, entonces habrá que esperar que
que se da. Este es un artículo muy interesante que apareció acá en la revista Brasileña de Anestesiología, pero lo escriben el Comité de Bienestar de la Federación Mundial de Anestesia, en el cual hace y mira y nos recalca el impacto sobre la seguridad de los pacientes. Entonces es un tema que, a pesar de que no tengamos la evidencia perfecta, cada vez está teniendo como más importancia. Artículos como este, que son ya más recientes, o como este, de junio del 2013, o como este, que el título habla por sí solo. La fatiga del anestesiólogo es una amenaza para la seguridad del paciente. Y como lo que le da más soporte a todo este tema que estamos hablando es un artículo reciente o una recomendación reciente de la Joint Commission, ha aparecido en el 2011, donde habla de la importancia de este tema y da las recomendaciones que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, básicamente era como mostrar que así no tengamos la evidencia perfecta, si hay artículos, si hay publicaciones que nos demuestran y nos recalcan la importancia con la seguridad del paciente. La otra pregunta. Esta es una pregunta, es apenas un tópico y ya les voy a decir por qué se incluyó. ¿Cree usted que el ejercicio de la salud, y en especial el de la anestesiología, puede ser catalogado como de alto riesgo? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Esta diapositiva se hizo antes del lamentable accidente de anoche, del Renfe en España, y viene de un estudio gubernamental en Estados Unidos, en la cual se concluye cómo la seguridad en diferentes ejercicios, viene la seguridad y la cantidad de eventos adversos que se presentan a nivel de trenes europeos, de aerolíneas, cuando se manejan plantas nucleares, y de las actividades más peligrosas en resultados para el paciente y en desenlaces son las relacionadas con la salud, casi tan peligrosas como los deportes de alto riesgo. O sea, lo que quiero mostrar con esto es, o sea, tanto para los pacientes como para nosotros es riesgoso, y es el momento de llegar en las políticas y cuando se hable de esto decir, mire, si es riesgoso y estamos en una actividad, debe tener como alguna compensación y algunas regulaciones especiales sobre esto, que es lo que no se tiene. Básicamente es por esto esta gráfica. La siguiente pregunta, ya con esto vamos a terminar para darle paso al equipo que nos acompaña. ¿Considera usted que debería existir regulación con relación al número de horas laboradas? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. ¿Listo? Muy bien. Cuando nosotros revisamos la literatura, este es solo algunos ejemplos de sociedades o agremiaciones que ya tienen regulación dentro de sus estamentos. Entonces está la Sociedad Sudafricana de Anestesia, ustedes la pueden ver ahí, la Sociedad Australiana de Anestesia, la Joint Commission, la CLASA, el Comité de Bienestar Profesional, hacen recomendaciones específicas. Hay un documento y unas guías del Ministerio de Protección Social también en Colombia donde se hacen las recomendaciones y hablan de la fatiga sobre el personal médico. Entonces hay regulaciones específicas. En resumen, ¿qué dicen esas recomendaciones? Como el resumen, hay unas donde varía un poquito, pero ¿qué nos dicen? Jornadas laborales, idealmente 48 horas a la semana, máximo 60 horas a la semana. Jornadas máximas de 12 horas, pero teniendo en cuenta lo que les dije al principio, con un periodo de descanso por la mañana de 10 minutos, periodo de descanso por la tarde y un periodo adecuado para el almuerzo. Máximo 3 jornadas de 12 horas en días continuos, seguido de un día de descanso, un turno nocturno semanal.
pues igual nosotros tenemos que hacer turnos, pero tendría que ser de esa manera. 10 a 12 horas de descanso entre jornadas. En cuanto a la rotación de turnos, lo que dijimos también al principio, es preferible una secuencia, lo que se llama secuencia hacia adelante, que sea mañana, tarde, noche, que hacer una jornada de solo turnos nocturnos, lo cual, como lo habíamos dicho al principio, desgasta más, compromete más afecta más a la persona y la seguridad. Las disponibilidades, o sea, realizar llamadas después de una jornada laboral o laborar después de un turno de llamado no tiene sentido, o sea, ellos critican eso. El hecho que yo trabajé durante el día y después quedo disponibilidad por la noche es casi tan peligroso como seguir trabajando. O después de una jornada de disponibilidad yo seguir al otro día trabajando. Entonces, la mayoría de reglamentación hace eso. Hacen énfasis sobre la edad. Entonces, algunos artículos recomiendan 55, otros 65 años, sobre la edad en que los anestesiólogos no deberían hacer más turnos nocturnos. Esa parte es importante también. Y hablan de un manejo integral más allá de la regulación de las jornadas. Y a eso es como el enfoque que yo creo, porque siempre nos hemos enfocado hacia la regulación de jornadas. Regular las jornadas es importante, es una meta que hacia allá debemos ir, pero no es solamente el único camino y el único medio para llegar allá. Hay un estudio interesantísimo que es hecho por los médicos o por la medicina medioambiental y de salud ocupacional de Estados Unidos. Hace una guía muy completa sobre manejo de riesgo de fatiga en el lugar de trabajo. Hay unas recomendaciones importantes sobre ello. Nos hace como un paso a paso sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está en la bibliografía. Y básicamente lo que nos dice, y es como el resumen y la conclusión de lo que les quiero presentar, hay un nuevo paradigma que es pensar en la seguridad del paciente, un nuevo paradigma que tenemos que cambiar, y es que la fatiga, la deprivación, la falta de sueño repercute en nosotros, en nuestra familia y en la seguridad del paciente. Y debe tener un enfoque sistémico que parte del individuo, que parte de las instituciones de salud, que parte del Estado y las sociedades científicas como la sociedad de anestesia, y que parte del control social. Entonces nosotros como individuo primero tenemos que tener conciencia del problema. O sea, muchos de nosotros no somos conscientes del problema, no le damos la importancia que tiene. Entonces lo primero es tener conciencia del problema, hacernos una autoevaluación y mirar, o sea, en las guías estoy yo fatigado y entonces, ¿qué señales tengo de fatiga? ¿Estoy teniendo yo ese problema y estoy padeciendo de eso? Buscar ayuda si lo tengo, tener higiene del sueño. Entonces también es nuestra responsabilidad. Nada ganamos con que trabajemos 48 horas a la semana, con que esté regulado, de una parte se tenga una cantidad de beneficios que quisiéramos, cuando yo no tengo una higiene adecuada del sueño, cuando yo de todas maneras trasnocho, cuando yo de todas maneras antes de un turno consumo licor, cuando no tengo lo que se llama higiene del sueño. Entonces lo importante ante todo es una responsabilidad individual, pero también debe presentarse una responsabilidad de las instituciones de salud y de las instituciones con las que nosotros trabajamos. ¿Cómo es nuestro calendario laboral? O sea, como lo vimos al principio, jornadas de 12 horas sin descanso, sin tiempo para el almuerzo. Entonces, ahí es donde debemos empezar también a comprometernos y a empezar a exigir esa parte. Es algo que también debe tener bienestar. ¿Cuándo se ha considerado como riesgo profesional todas estas cosas que hemos hablado? Nunca llega una encuesta o un estudio de la parte de riesgo profesional de la entidad donde trabajamos para mirar esta parte. Debe haber educación, debe haber cultura también en esa parte. De parte de la sociedad y de parte del gobierno debe haber unas normas. Encontrar lo que habíamos hablado, el reconocimiento económico debe ser proporcional a riesgo. Si estamos en una profesión que es de riesgo, que implica mortalidad, y debe haber un reconocimiento sobre eso, debe haber regulación y vigilancia por parte de las entidades estatales y un control social. Como en muchas de las cosas, el control social es lo que cada vez está cambiando y nos está determinando las cosas. Miren, por ejemplo, esta publicación digital que habla. Los médicos internos residentes básicamente habla sobre la fatiga, y vean la pregunta que se hacen. ¿Dejaría usted que arreglara los frenos de su coche un mecánico que lleva trabajando más de 12 horas seguidas? Pues las preguntas que se hacen. ¿Dejaría usted o nosotros montaríamos de manera tranquila en un avión que sabemos que el piloto lleva volando más de 12 horas? Seguro que no. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos y estamos permitiendo, y eso lo escriben en esta parte que es virtual y que es ajeno a salud, que es parte de la población, de la sociedad, ya se están dando cuenta de esto?
Entonces no solamente ya nosotros, sino ya la sociedad la que está involucrada en esto. Y como dice acá, la sociedad ya no aceptará la fatiga como excusa para justificar los errores médicos. Ah, no, qué pesar que es que está trasnochadito y anoche hizo turno y... No, eso no tiene justificación. Y lo otro, parte importante también, es que la negligencia médica es rentable. Hay bufetes de abogados y, aunque esta página es de Estados Unidos, pero igual en Colombia puede que exista. Básicamente se está hablando de esto. Estudio sugiere, doctores con fatiga, aumenta probabilidad de error médico. Entonces, hemos hablado hasta ahora como de la parte médica, como del enfoque, como lo vemos nosotros, pero por eso nos está acompañando la doctora Luz María, nos está acompañando el equipo de abogados, cuál es el impacto y cuáles son las implicaciones legales que tiene la fatiga. Eso es lo que vamos a ver ahora, por eso quise, me disculpan que haya sido como tan rápido, pero quería darle espacio a ellos. Esta es como la conclusión, es en el momento de reconocer el impacto de la fatiga, el déficit de sueño en nuestra vida personal y profesional y cómo esto afecta a nuestra vida y la seguridad de nuestros pacientes. Con eso concluyo mi parte. Voy a darle paso a la doctora Luz María y al equipo de abogados para que ellos expongan también su posición y para que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Buenas noches, para mí también pues es muy grato estar con ustedes en esta actividad tan interesante. Lo que queremos es más que todo aprovechar la compañía de los abogados para que alrededor de este tema generemos pues una serie de inquietudes que yo creo que nos surgen a todos en la práctica de nuestra especialidad. Para empezar vamos a hacer esta pregunta también con sistema de votación. ¿Podría considerarse que trabajar fatigado tiene implicaciones en el deber de cuidado que tenemos los anestesiólogos hacia nuestros pacientes? Entonces, por favor, voten. Es decir, si en un momento dado trabajar fatigado puede ser evidentemente demostrado que faltó el deber de cuidado. Entonces, la siguiente, la respuesta. No, la respuesta. Bueno, un 85% están de acuerdo con que esta frase o este planteamiento es cierto, 5 y 10%. Vamos a darle la palabra al doctor Ricardo Barona, que nos va a comentar alrededor de este tema cuál es la opinión desde el punto de vista pues, jurídico que se puede comentar al respecto. Pues sí, porque después de todo esto que me montaron. Buenas noches para todos. También me gusta estar aquí y siempre digo que corren ustedes un riesgo de que no hay micrófono y me sienta mucho. Pero bueno, no, yo quiero solamente compartir 3 cosas que son importantes, sobre todo en el tema de ese, cómo la regulación laboral, porque a veces pareciera que uno le dice, no, pero para mí es normal trabajar 24 horas y 48 horas, 36. Entonces, no, pero es que no hay regulación. Entonces, hay dos factores. Primero, hoy la regla general es que la mayoría de anestesiólogos no tienen vinculación laboral con una entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de anestesiólogos trabajan lo que llamamos o como independientes, o por un sindicato, o por una SAS, o una sociedad limitada, bueno, una cantidad de factores. Digo lo siguiente, primero, frente a aquel anestesiólogo que digamos hoy trabaja con una entidad privada, con un contrato de trabajo, primer supuesto, no podría trabajar más de 10 horas diarias y máximo 48 a la semana. Segundo supuesto, un médico anestesiólogo vinculado con una entidad del Estado, digamos con una vinculación laboral, como empleado público. Digamos que por regla general debería trabajar a la semana 44 horas. Y por una norma especial podría trabajar turnos de 12 horas diarias, máximo 66. Eso está bien reglamentado. El tercer punto es, bueno, ¿y qué pasa con los anestesiólogos que trabajan con esas clínicas privadas o del Estado, pero que no tienen vinculación laboral? Ahí nos remitimos a una norma también, que era la ley 269 del año 96, que dice, miren, la jornada máxima será de 12 horas diarias, 66 a la semana. Y ahí al final dice, independientemente de la modalidad que se tenga.
Y le añado la cuarta, y es que hoy las normas hablan de que cuando se hace la residencia en anestesiología, no podía trabajar más de 12 horas diarias. Obviamente no puede trabajar más de 66 a la semana. Eso es lo que dice la norma. Lo que pasa es que y yo les hablo de lo que dice la norma, porque este no es un tema, digamos, pacífico ni taquillero. Porque hay gente que le dice a uno, doctor, pero es que oye, hay dos problemas. El primero, trabajo 12 horas en esta clínica, de 7 a.m. a 7 p.m. Pero salgo de ahí ¿para dónde? Para otra clínica. Y trabajo de 7 p.m. a 7 a.m. Entonces usted podría decir, ¿cuál es el problema? Si estoy en dos entidades diferentes, aquí me exigen 12 horas, allá 12 horas, no hay problema. O hay gente que dice, bueno, no, como yo empecé a las 7 de la noche, entonces esta noche trabajé, o este día fueron 5 horas o 6, y del siguiente 12, entonces más o menos me autoriza como a trabajar 18 horas, digamos 6 o 12 de estas y seguidas, ¿sí? Digamos que eso en la práctica tiene muchos inconvenientes y eso está muy reglamentado. Sobre todo que ese tema de las conquistas de horario es un tema que a uno le parece que llegar a las 8 horas o 10 horas es algo, eso es una lucha muy grande de mucha gente que trabajaba 10 horas y 18 horas. Y termino con esto para digamos que mi trabajo es el tema laboral. Pero, y digamos que en eso el doctor Felipe podríamos notar algo más, lo más complejo es cuando hay una investigación, sino que me da temor esas cámaras, porque hay cosas que bueno, porque nosotros somos abogados de ustedes, ¿sí? Entonces, pues es por ahí, pero por ejemplo, si usted está en un proceso judicial y le hace la siguiente pregunta, ¿cuándo empezó su turno? Le dice 7 a.m. del 25 de julio. Segunda pregunta, ¿a qué horas atendió el paciente? Entonces usted dice 6:45 a.m. del 26 de julio. Uno podría decir que eso jurídicamente no tiene inconvenientes, pero genera un impacto ¿de quién? En ese juez. Y se le empiezan a preguntar así como un poquito fuerte, es decir, usted quiere manifestar a este despacho que lleva trabajó 23 horas continuas y a esa hora del paciente. Eso es fuerte. Y miren que aquí el tema no es si usted lo hizo bien o lo hizo mal, porque puede que lo haya hecho bien, pero genera un impacto muy fuerte en ese juez que es un abogado de que esté trabajando de esa manera. Entonces digamos que eso es lo que queramos pues, compartir de manera rápida, pero obviamente yo creo que al final habrá un tema de preguntas y que esa es como la idea. Sí, si alguien quiere intervenir, bien puede levantar la mano y hacer algún comentario al respecto, complementar, preguntar, bien pueda. Una pregunta al doctor Luis Felipe alrededor de este tema, y es desde el punto de vista institucional, ¿qué le pasa, digamos, a la institución como tal, que permite, entre comillas, que su personal, o que acolita, o que sabe, o que conoce, que su personal trabaja así? ¿Qué podría repercutirle a esa institución? Bueno, muy buenas noches para todos y para aquellos que no me conozcan, pues me presento, Luis Felipe Vega, soy el subgerente jurídico civil en ESCARE y a mi cargo está la dirección de todos los procesos de tipo patrimonial, es decir, aquellos procesos donde se está discutiendo una condena en contra de un profesional de la salud como consecuencia de una actuación que hayan realizado que el demandante, el paciente, en la mayoría de los casos, tilda como incorrecta o inadecuada. Entrando en la pregunta en particular, debemos tener claro que la salud en Colombia se presta como un sistema, y como un sistema es la suma de muchos componentes. Uno de los componentes de la prestación del servicio de salud es el sistema de garantía, el SOGC, es decir, el sistema obligatorio de garantía de calidad de la prestación del servicio de salud. El sistema de garantía para la prestación del servicio de salud indica claramente cuáles son las obligaciones que tiene que adelantar todas las instituciones con el fin de poder prestar sus servicios, lo que nosotros denominamos coloquialmente los requisitos de habilitación. Entonces,
Los requisitos de habilitación están claramente definidos en la ley y le dice, para que usted pueda prestar un servicio, pongamos un ejemplo, en el tema de anestesiología, en cirugías de alta complejidad, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Y esos requisitos están claramente definidos en la resolución 1441 del 2013 de marzo de este año, la actual que ya está vigente, donde precisamente establece qué es lo que tiene que cumplirse en todos los estándares de calidad para esa institución. Entonces, habla de 5 o 6 componentes específicos: 1, talento humano; 2, medicamentos; 3, instalaciones; 4, etcétera, etcétera, están todos. Y hay uno en especial que habla sobre el tema de talento humano. Y en este de talento humano, cuando nosotros vamos a analizar la conducta del profesional, indica claramente cuáles son las condiciones que se tienen que presentar para poder prestar ese servicio adecuadamente. Mínimo, los requisitos de habilitación son mínimos, es decir, de ahí hacia abajo no puede salirse. Es lo mínimo que tienen que garantizar para prestar el servicio de manera adecuada y correcta. Eso quiere decir que el hecho del incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos dentro de los requisitos de habilitación para la prestación de un servicio particular, hablemos del caso particular de anestesiología, pues en el caso, pues lo repito, del incumplimiento, pues genera las sanciones correspondientes a las cuales hace referencia la misma normatividad específica, que puede ir desde la deshabilitación, por decirlo de alguna manera, es decir, la no posibilidad de prestar el servicio, hasta multas y obviamente los procesos civiles, como comencé la charla, les decía, son aquellos en los cuales unos pacientes o unos familiares de los pacientes demandan a las instituciones con el fin de recibir una remuneración económica por el incumplimiento de dichos requisitos. Qué pena la extensión. No, muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta: usted es llamado como perito en un caso de un evento adverso en el cual se logra evidenciar que el profesional laboraba luego de un turno nocturno. La Fiscalía pone en evidencia mediante diferentes estudios que este es un acto imprudente. Cuando pregunta su opinión al respecto, usted considera, o sea, usted como perito le dicen, ¿le parece, considera que eso fue un acto imprudente? La primera, A, totalmente de acuerdo con la apreciación de la Fiscalía; B, parcialmente de acuerdo con la apreciación de la Fiscalía; y C, en desacuerdo con la apreciación de la Fiscalía. Listo, yo creo que ya. Están un poco divididas las opiniones, entonces tenemos un 38% para que está totalmente de acuerdo con la Fiscalía, parcialmente de acuerdo un 38% y en desacuerdo un 25%. Aquí queremos oír opiniones verbales al respecto. Aquí no hay ninguna posición correcta ni incorrecta porque precisamente se trata de una posición de apreciación. La Fiscalía está poniendo en evidencia de pronto estos estudios que ha mostrado el doctor Juan Carlos, pero le están preguntando usted qué opina. Sí, doctor. Evidencia es que es cierto. La Fiscalía está diciendo que es cierto y lo puede comprobar. Sí. Pero no hay ninguna alternativa para que el otro diga que no es cierto. Sí. De ¿Cómo pronto, dicen los abogados? no, de pronto si alguien de los que contestaron que no está de acuerdo, pues nos argumente porque pensaría que no, aquí no hay lo bueno y lo malo, ¿no? Sino de pronto que nos comparta su opinión. Nadie se atreve. Los abogados, ¿qué nos quieren decir al respecto con que si la Fiscalía pone en evidencia, como lo dice el doctor, evidencia es verdad, aunque la evidencia puede ser discutida, aunque los niveles pueden ser diferentes, aunque los niveles de evidencia, como lo decía el doctor Juan Carlos, que se muestran son niveles que no son los de más alta evidencia, todo eso se llevaría a discusión en un momento dado en un escenario jurídico y es lo que entraría pues probablemente un abogado nuestro
a tratar de defender. ¿Sí, doctor? En lógica, el último y supremo criterio es la evidencia. Pero está muy bien entrar la palabra de evidencia. Doctor Luis Felipe, ¿algún comentario al respecto? Me pareció muy interesante la acotación del doctor en el sentido de entrar a discutir el tema de la evidencia, es decir, si ya lo tenemos como algo cierto e indiscutible o si es algo que hace parte dentro de un juego dialéctico, es decir, una confrontación entre las partes. Y claramente cuando estamos en sede de un estrado judicial es eso. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? ¿Y cuál es el papel de la Fiscalía? La Fiscalía dice, yo afirmo, yo digo, y lo tiene que decir con la suficiente contundencia para que un tercero, que es un juez, lo crea. Entonces yo afirmo que el anestesiólogo fue imprudente en razón de que estaba laborando después de un turno nocturno. ¿Cuál es el papel nuestro precisamente? Que nosotros tenemos que decir, pues yo afirmo lo contrario, o lo que usted está afirmando no es así. Y como bien aparece dentro de las respuestas que se dieron en el caso particular, tenemos que mostrar nuestra evidencia, hacer nuestras afirmaciones correspondientes para demostrar precisamente que no es correcto el hecho de que se haya actuado con una imprudencia. Podemos hablar del sistema, podemos volver a hablar sobre el tema de las habilitaciones, etcétera, pero definitivamente en derecho el juego es dialéctico. Una persona afirma, la otra persona afirma y al final es un tercero quien decide si definitivamente a quién de los dos en últimas le da la razón en particular. Doctor. Yo he dicho que en lógica, el último y supremo criterio de verdad es la evidencia. Ahora pregunto, ¿en derecho qué quiere decir evidencia? La evidencia es, en términos generales, En derecho. sí, los medios probatorios que se utilizan con el fin de llegar a una certeza por parte de un juez. Es decir, la evidencia es entendida como aquellos medios probatorios presentados por cada una de las partes con el fin de poder demostrar la afirmación que se está realizando. Esa es la evidencia. En derecho. Sí, señor. En derecho. Ejemplo, yo para demostrar esto lo puedo hacer mediante testimonios, mediante una prueba documental, mediante una prueba pericial, etc. Todas esas pruebas que se practican dentro de un proceso judicial, que las arrimo en un proceso, son la evidencia que tienden a demostrar lo que yo estoy afirmando. Las pruebas, exactamente. Pero el fiscal no es un tipo ético que vaya averiguando las cosas a su criterio de que eso sí es cierto o es para buscar la discusión, que es lo que tenemos aquí en Colombia. Hacemos la ley y el otro dice de una vez como la hace al contrario. Estoy mal en eso. Sí. Bueno, yo quería preguntar una cosa que puede sonar un poquito necia para los abogados, pero digamos, ahí se podría, el anestesiólogo que esté defendiendo ese caso, tratar de diferenciar si estuvo el día anterior 24 horas de turno y está pagando las 24 horas, o si estuvo solamente esa noche, o si estuvo de permanencia en el hospital, o si estuvo de llamada. Todas esas cosas podrían ser atenuantes de una eventual condena de ese anestesiólogo, o el solo hecho de haber pasado 12 horas ya lo condenan. No, para nada, no. Es decir, nosotros vamos a hacer un juego dialéctico, es decir, la doctora Luz María afirma que se cometió una imprudencia por parte del médico. Y yo como abogado del médico afirmo que no se cometió esa imprudencia. Ella presenta su evidencia, es decir, sus pruebas, las razones por las cuales ella considera o cree que su afirmación es correcta. Y de la misma manera yo presento mis pruebas. De ninguna manera una afirmación de la Fiscalía implica de primer momento que va a existir una condena, no, nada por el estilo. Entro yo, y ese es el papel nuestro como abogados, cuando entramos a defender a cada uno de los profesionales, precisamente en decir lo que usted está diciendo. No, espere un momento, es que la afirmación que la doctora Luz María acaba de decir es incorrecta, es falsa. Y es falsa por la evidencia que yo presento. Y es falsa por los estudios que yo traigo acá,
es falsa por esto, es falso porque es que yo descansé, porque yo dormí, porque yo presenté los testimonios que afirmaban que efectivamente yo no estaba no cometí el acto imprudente. Entonces, eso es precisamente el tema que se discute en el derecho, una afirmación, otra afirmación, cada uno presenta sus evidencias, es decir, sus elementos probatorios, con el fin de que se desvirtúe precisamente esa afirmación. Estamos en el caso penal, donde claramente la Fiscalía emite un juicio, y ese juicio es tendiente a condenar a un profesional, que es lo que hacemos nosotros, desvirtuarlo, con pruebas, con estudios, con testimonios, con dictámenes periciales, con interrogatorios de parte, etc. Eso es lo que se realiza en el caso en particular. De hecho, miren, obviamente yo creo que estas actividades tienen mucho del tema preventivo, ¿sí? Porque ya pues los argumentos que vemos en un proceso, pues eso ya es otra discusión, ¿sí? Pero miren, para un ejemplo normal y llevarlo al tema científico. 2 aviones salen a la misma hora, 8 de la mañana y 8 de la mañana. Usted va con un familiar suyo, va en el avión A y el otro va en el avión B. Y van de aquí para Cali. Llegando el uno, se accidenta. Y hay 10 muertos. Entre esos está su familiar. Y después va el otro. Los 10 muertos y además su familiar. ¿Sí? Pero el punto fijo que es este. Resulta que el primer avión, ese piloto venía de España, llegó aquí al Dorado, ¿cierto? 7 de la mañana le dicen, venga, es que eso está como complicado. Eso no pasa, pero digamos que para los colombianos necesitamos que se vaya para Cali, ¿sí? En cambio el otro, ¿cierto? Está acá en Bogotá, durmió, descansó, ¿cierto? Y salió en su vuelo. La pregunta sería, usted pensando en su familiar, ¿cierto? Que fallece en ese accidente, ¿qué creen? ¿Creen que es lo mismo un caso que el otro? Ante un juez. Independientemente del tema jurídico, si qué pruebas, digamos que independientemente de eso, pareciera que no es lo mismo, ¿cierto? Digamos, y si quieren pasémoslo acá, pongamos un caso, o sea, un acto anestésico normal, eso que me dio la doctora. Una anestesia raquídea. Una raquídea, ¿cierto? Lo mismo, 8 de la mañana, sala de cirugía, ¿cierto? 8 de la mañana, sala de cirugía. Los dos haciendo bien. La raquídea se complicó. Y hay 2 que muertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esos abogados de ese paciente, los que se murieron, van a indagar. Bueno, ¿y el otro varón a qué? No, pues, es que él trabaja, ¿cierto?, en el Tunal. Y allá empezó a las 7 p.m. y llegó a las 7 a.m. En cambio, en el otro caso, no. Él acabó su turno, ¿qué? 7 de la noche, se fue para su casa, ¿sí? Y empezó turno 7 de la mañana. Esa pregunta que le apunta, como uno pensaría decir, bueno, ¿será que es lo mismo? ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es lo mismo o de un tratamiento igual el caso del anestesiólogo A o el anestesiólogo B? Eso le apunta mucho, digamos, a ese aspecto. O sea, pareciera que no. Porque la otra doctora es muy apropiada en el sentido de, el tema de la defensa es otro, ¿cierto? Que ese es otro tema que, pues, que allá nos defendemos y seguramente de pronto hasta lo absuelven. Ese no es el punto. Pero como estamos en un tema, ¿cierto?, de prevención, ¿sí? Como cuál sería el mensaje. Miren que hay cosas que van más allá del tema de que yo lo hice bien, porque miren que no estamos discutiendo exactamente si lo hice bien, si la técnica fue la adecuada. Para decirlo coloquialmente, es un argumento que para usted defenderse no es tan fácil, ¿sí? Sí, que no, que yo todo lo hice bien, que lo hice perfecto, pero ¿qué es lo que más le van a recordar? Bueno, ¿y usted a qué hora empezó el turno allá? Mira, hay gente que me ha dicho, doctor, vea, nosotros estamos preparados para turno hasta de 36 horas y 48 horas, que para eso nos entrenan. Pero digamos que eso seguramente, pues si toca ir a un juzgado, pues se dice, ese es otro tema, ¿sí? Pero yo creo que el tema es más como de prevención y que ustedes como anestesiólogos digan, oye, ¿será que es lo mismo? Inclusive si no fuera, digamos, médico de la ética médica, ¿cierto? Digamos, está allá y le preguntan los 2 casos.
¿Ustedes qué dirían? No, yo creo que no es normal que usted siga 12 horas y siga aquí. Y eso que yo puse el caso pues menos complejo, que es el paciente 8 de la mañana. Pero traslade eso al paciente 5 de la tarde. Pareciera que no es como lo mismo. Sí, muchas gracias. Y de hecho queremos aclarar que hasta donde conocemos no ha habido ningún proceso en el FEPASE que tenga que ver con que haya quedado implicada una fatiga laboral o jornadas excesivas. No sé, doctor Ricardo, si conocen alguno, doctor Luis Felipe. Por lo pronto no, señor. No, o sea, siempre terminan saliendo otras cosas a relucir, pero lo que se quiere mostrar con lo que hemos mostrado en el tema, con lo que muestra el doctor Juan Carlos, es que no estamos lejos de que se pueda identificar eso dentro de un proceso y, como lo dice el doctor Barona, termine siendo desfavorable de alguna manera para nosotros. La siguiente pregunta, yo creo que ya es la última. ¿Existe alguna normativa en Colombia que pueda poner en evidencia que un empleado está excediendo horas de trabajo laborales permitidas? Ya el doctor Barona habló algo al respecto. Están los porteros. Ya. Sí. Doctor Andrés, ¿quiere hacer algo? ¿No? Yo creo que ya, Camilo. Ya pues es casi que claro, 80%, 20% consideran que todavía no existe una normativa, pero no sé si el doctor Barona nos quiera complementar algo al respecto, que él ya dijo algunas palabras. Mire, yo les cuento dos ejemplos que me han marcado bastante, sobre todo hablando del tema de anestesiólogos. Con el tema de la jornada y la pregunta de la doctora María sería de, bueno, ¿y la empresa de trabajo qué? Porque no solamente nosotros, ellos también tienen su responsabilidad, pero miren, me muestran este documento. Es una lista donde dice, ortopedia, 2 puntos, cancelado porque no hay anestesiólogo. Cirugía general, cancelado porque no hay anestesiólogo. Y en todo en negro. Entonces uno ve ese documento y uno dice, pues obviamente la población que empieza a generar, que esa clínica es terrible. ¿Contra quién creen que es el malestar? Contra el anestesiólogo. Pero hay un tema que es este, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hay anestesiólogo? Pues muy sencillo. Porque es que la entidad tiene habilitada 4 camas y tiene acordado que 2 anestesiólogos. Entonces, ¿qué es normal? Pues que no haya ¿qué? Anestesiólogo. Pero miren que de la comunicación que está ahí, ¿cierto? No se evidencia que sea una negligencia de la entidad. Segundo documento, que también me lo mostraron. Eso lo digo porque uno debe tener cuidado con eso, porque a veces uno puede tener una le dicen cancelado el servicio porque no hay anestesiólogo. El nervioso no me afecta. No, sí le afecta. Y yo creo que si no está trabajando, debe que decir, mire, pero usted explique por qué no, porque usted no lo tiene que contratado. Nosotros tenemos 2 y eso fue lo que tenemos que nos contrató. Segundo ejemplo, que también habla de anestesiólogos y son 2 de la semana pasada. Imagínense que, pues en esas campañas que hacen las sociedades, que la Cundinamarquesa, ¿cierto? Que envían comunicaciones que las anestesias simultáneas y que están prohibidas, bueno, todo eso. ¿Sí? ¿Qué creen que fue la defensa del gerente? El gerente le dijo, pero si nosotros tenemos un contrato con ustedes, este es el caso de un sindicato que contrataba, ¿sí? Y ustedes fueron los que propusieron eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Y eso no es así. ¿Qué es lo que hace la institución? ¿Oferta qué? Un servicio. ¿Y ofrece qué? Unas horas y un qué? Un dinero. Punto. ¿Por qué les pongo estos 2 ejemplos? Para que ustedes vean que en estos temas de jornada, ¿sí? Que es lo que hablamos ahí, porque creo que hay claridad de que máximo 12 horas, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto? Que miren que a veces pueden estar involucrados en qué? En aspectos en los cuales la institución publica carteleras, publica comunicaciones, donde dicen que hay falta de qué? De anestesiólogo, ¿sí? O que no cumplen con el servicio, mejor dicho, es que ellos hacen simultáneas, pero es por culpa de quién? De ellos. O sea, es que es una manera de que colocar la culpa o la responsabilidad al anestesiólogo. Entonces,
¿Cuál sería como la recomendación de prevención? Que si usted ve cosas como esas, ¿cierto? Pues creo que eso requiere un pronunciamiento del grupo que está trabajando en ese lugar. Bueno, estas eran las preguntas que teníamos alrededor del tema. Si alguno de ustedes quiere algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Sí, doctor. Yo quiero comentar que es diferente trabajar por horas que trabajar por caso. En el Seguro Social, una huelga que nos tocó 56 días, perdimos y nos pusieron por sueldo. ¿Qué pasa ahora? Hay una IPS o hay un dueño del contrato y contrata un anestesiólogo y le dicen, usted trabaja de 7 a 12 y le ponen los pacientes que quiere. ¿Cuánto gana? 400.000 pesos o algo así por el estilo. Que gane. Si fueran 400, que un paciente particular, cobrando barato, la primera hora 100, 60.000 pesos por la otra hora, serían los mismos 400. 4 por 2, 8, serían 8 millones de pesos, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos repartiendo pobreza. Porque la plata que nos debíamos ganar los anestesiólogos la están cogiendo los cirujanos, los de las clínicas o los dueños de los contratos. Se dice que para un pterígio se necesita un anestesiólogo. No, eso no, yo lo puedo hacer porque eso no es grave. Entonces, ¿qué? Pero si sucede algo, entonces sí, no, el anestesiólogo estaba allí, pero el anestesiólogo no recibe por eso. Si nosotros cobráramos lo que nos corresponde, podríamos vivir muy bien. Faltaría una cosa más, señores, el manejo del dinero. Los que no somos rentistas no sabemos cuidar el dinero. Pensamos que todas las veces va uno a ganar lo de siempre, resulta que no. Un rentista es un tipo económico, un tipo que hace, no azota la tarjeta, no todas las cosas, sino lleva el libro de los malditos gastos, decía un judío que ahora es muy rico. Entonces quería manifestarles esto, que busquemos una manera, los de la sociedad y todos nosotros, en buscar lo que por ley nos corresponde. Y segundo, prepararnos. Y eso hay actualmente en Bogotá, cosas que enseñan a manejar, a trabajar en equipo. Segundo, y administración, no piramidal, sino por red. Eso lo pueden encontrar, pongamos, si no me pagan comisión, en el Learn Mark Education. Es un seminario que se hace mundialmente y enseñan a la gente a manejar su personalidad y a manejar sus empresas. Muchas gracias. Listo, esta era la actividad. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Yo creo que la idea era dejar un mensaje claro. El doctor. La rifa. Yo quería hacer un comentario. Final y es, porque efectivamente, yo creo que de esto hemos hablado muchísimo y pues yo creo que estos casos los hemos discutido muchas veces. Sin embargo, creo que sí se ha logrado lo que se ha querido, pues al menos acá en el auditorio no somos muchos, pero creo que todos acertamos con las respuestas que pues nos mostraron después la evidencia en cuanto a lo que hay de literatura. Pero yo quiero hacer un comentario adicional y es cómo romper estos círculos, y desafortunadamente los que tenemos algún papel docente, como todo esto nosotros también lo enseñamos, conforme enseñamos las simultáneas, conforme enseñamos de estar corriendo para un lado, todo eso nosotros lo estamos enseñando. Y cuando tratamos nosotros de pararnos ante un grupo de residentes y decir, oiga, ustedes no hagan eso que nosotros hacemos, es muy difícil que uno los pueda convencer si uno no lo hace.
Y segundo, cuando ellos ya cambian su papel de ser estudiantes y pasan a ser nuestros empleados, entonces uno dice, no, ¿por qué no hace turnos? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo cambia uno de lenguaje de acuerdo a la posición en la que uno está? Y yo creo que ahí toca trabajar mucho. O sea, trabajarle mucho a nuestro residente en cuanto a que, oiga, eso no es normal, eso es patológico. Quiero darle las gracias al doctor Bocanegra, a la doctora Luz María, a todo el grupo de abogados, porque pues acá estamos pocos, pero siempre hay mucha gente conectada, o sea, a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, España, siempre se conectan. Entonces yo creo que esta actividad sigue siendo muy enriquecedora y muchísimas gracias a todos ustedes porque ustedes son los que permiten que esto sea posible.